Muy bien, ¿te ha pasado alguna vez que estás en una situación difícil, una situación que parece, que no tiene remedio, y pides ayuda a Dios y parece que no te escucha, y lo dices o lo piensas porque no ves respuesta a tu oración, porque pareciera que no pasa nada? Y la realidad es que llega un punto que no solamente pareciera que no te escucha, sino que tu situación va de mal en peor, y pareciera que llega un punto donde ya no tiene remedio. No sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que todos hemos vivido situaciones como estas, ¿no? Situaciones donde decimos, bueno, Señor, a ver, espérate, ¿qué no me estás escuchando? La pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? ¿Te frustras, te enojas, empiezas a dudar del amor de Dios? Bueno, yo quiero hablarte de esto, de cómo es que tú y yo debemos de reaccionar en este tipo de situaciones, y cómo es que Dios quiere que reacciones y cómo Él quiere ayudarte. Y si tan solo tú y yo decidimos hacer lo que su palabra dice, vamos a ver cosas extraordinarias suceder. ¿Sale? Entonces, ¿qué les parece si vamos a Juan capítulo 11 y vamos a empezar en el verso 3? Y vamos a hablar ahí de una historia que es sorprendente, me gusta muchísimo, y nos habla precisamente de tres personas a quienes nuestro Señor Jesús amaba. Uno de ellos se llamaba Lázaro, otro era Marta y María. Tres personas que vivían en Betania y que eran muy especiales para nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y dice aquí que en este caso Lázaro se enferma, y se enferma de tal forma que le mandan avisar a nuestro Señor Jesús. Ahora, nuestro Señor Jesús los quería mucho, y en el verso 3 dice: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora, obviamente no era una gripita, no era algo ahí como que un resfriado. Obviamente era algo serio, lo suficiente como para llamar a nuestro Señor Jesús. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús se encontraba cerca del Jordán y ellos estaban en Betania. Estamos hablando de que estaban caminando a un día caminando, entonces no era cualquier cosa, ¿sí? Entonces enviaron a un mensajero a avisarle a nuestro Señor Jesús. Ahora, lo interesante de todo es que ni siquiera tienen que decirle cuál es la enfermedad, ¿sí? Ni siquiera tienen que decirle: Señor Jesús, Lázaro está muy enfermo, ni siquiera tienen que pedirle que vaya. ¿Por qué? Porque hay tanta familiaridad con ellos, hay tanto cariño que tiene nuestro Señor Jesús por ellos, que simplemente le dicen: están enfermos. Y Marta, María y Lázaro asumen que obviamente están mandando a alguien desde lejos para avisarnos que está enfermo. Asumen que nuestro Señor Jesús va a reaccionar de forma natural y lo va a ir a ver. Ahora, apliquemos esto a tu vida y a mi vida. Dios nos ama. Te ama con un amor que es eterno, un amor que se ha demostrado en el hecho de que envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí en la cruz. Y a veces nosotros vamos con Él y le presentamos peticiones, presentamos nuestras necesidades, presentamos situaciones que estamos viviendo y pedimos de Él ayuda. Y esperamos que Él reaccione naturalmente, rápido, porque nos ama, porque Él es bueno, porque Él ya hizo tanto por nosotros. Bueno, el asunto es que en realidad nuestro Señor Jesús no reaccionó inmediatamente, ¿sí? O sea, no fue y lo buscó. De hecho, aquí lo sorprendente y lo normal, vuelvo a repetir, era que Él inmediatamente dejara lo que estaba haciendo y fuera a ver a Lázaro, pero no lo hizo. Ahora, en la cabeza de Lázaro, de Marta y María decían: oye, mira, si nuestro Señor Jesús anda por todos lados haciendo bienes, como dice Hechos 10:38, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, en el momento en que Él se entere de que su amigo Lázaro, a quien Él ama, está enfermo, va a dejar de hacer todo eso y lo va a ir a buscar. Porque si hace eso por total extraños, cuánto más por los que ama. Y alguno diría: bueno, si Dios ayuda al que no le conoce, ¿cuánto más me va a ayudar a mí? ¿Sí? Ahora, la situación es esta, que nosotros esperamos que simplemente nos ayude porque Él es nuestro Padre y porque nos ama. Pero ¿sabes qué? La realidad es que no es necesariamente así. Entonces, Alfonso, ¿cómo de que no? Bueno, lo que pasa es que Habacuc, por ejemplo, en el capítulo 12, en el verso 4, nos dice la segunda parte, que el justo por su fe vivirá. Y Dios ha establecido que todo lo que tú y yo vamos a recibir de Él, lo vamos a tener que
reclamar o tomar a través de la fe. Entonces, si tú y yo estamos simplemente esperando que Dios responda a nuestras necesidades, porque Él sabe que tenemos necesidades. Si tú y yo estamos simplemente, ay sí Señor, por favor ayúdame. Y obviamente el primer paso es orar. Pero ¿sabes qué? También es usar tu fe, porque lo decíamos aún en el programa de radio esta mañana. Es como si yo voy a Walmart, porque voy a Walmart a comprar comida. No, la verdad es que no voy a Walmart. No, yo voy a ir ¿a dónde voy? ¿A cuál le gusta? ¿A cuál? Al Kroger, ok, está el Kroger, o al Mi Rancho, o al Fiesta, a los que son de Monterrey, al H-E-B, que hay uno en Oaxacachi, ¿verdad? A los que les gusta WhatsApp. Entonces, tú vas a ese lugar y en ese lugar está todo lo que necesitas para prepararte una buena parrillada, para comer rico, para hacer de ese arroz que hacen en Ecuador, que es delicioso, tipo paella. O sea, son de esas, o sea, ahí puedes comprar todo lo que necesitas, sí, pero no puedes sacarlo si no tienes dinero. Puedes entrar y llenar 2 carritos y a la hora de pagar, si no traes lana, si no traes plata, te quitan todo. Ahora, esa es la cosa, o sea, Dios tiene tantas cosas buenas para ti y para mí. ¿Sí? Dios quiere que prosperes, que salgas adelante, que triunfes en la vida, pero ¿sabes qué? Necesitas fe para tomarlo. Es así, o sea, velo como esto, como si fuera el dinero que necesitas para obtener todo lo que Dios tiene para ti. Regresemos a la historia. En este caso, vienen y le avisan a nuestro Señor Jesús: aquel a quien amas está enfermo. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor? Oyéndolo Jesús dijo, y aquí este es un verso clave, por si lo estudias después, dice: esta enfermedad no es para muerte. Ahora, nuestro Señor sabe lo que está hablando, Él sabe lo que está diciendo. Lo interesante de todo es que Él aquí está haciendo un decreto. Esto me gusta. Él está diciendo, está declarando, esto me gusta, porque Él está declarando el final de la película antes de que empiece. ¿Sí me explico? O sea, yo lo he dicho, a mí me gusta grabar los partidos de fútbol, ¿sí? Y cuando los veo, ¿sí? Yo le voy al Real Santander de Bucaramanga, para que no se preocupen, ¿eh? Porque se rumora, hasta el pastor ha dicho que le voy a la América. O sea, ¿de dónde saca eso? En fin, Real Santander de Bucaramanga, Colombia. Pero bueno, el punto es este. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Pues no sé, pero ahorita me acuerdo, ¿sí? Pero mira, el asunto es este, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de qué estaba hablando? Es que hablé de fútbol y me desconecté. Ok, mira, la situación, por cierto, está jugando Honduras contra México, un saludo, amamos a los hondureños, yo lo tengo que decir, y Honduras es un país al que amo entrañablemente. Pero bueno, ok, regresemos. Grabas el partido de fútbol, sabes que gana tu equipo y no te preocupas si va perdiendo tu equipo 2 o 3. Por ejemplo, no, ya me iba a balconear, ya les iba a decir a qué equipo le voy. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa? Va perdiendo tu equipo, pero lo grabaste, ¿sí? Y aunque le metan 3 goles, no te importa. ¿Por qué? Porque alguien ya te dijo. En mi caso casi siempre son mis hijas las que me dicen, y les digo que no me digan, me avisan, ganó. Ok, entonces ¿qué pasa? Me siento y no me duele ver 1, 2, 3 goles. ¿Por qué? Porque ya sé que ganaron, ¿sí? Entonces estoy tranquilo. Y en este caso nuestro Señor Jesús declara el final del partido, el final de la película antes de que empiece, como diciendo: esta enfermedad no es para muerte. O sea, esta enfermedad no le va a robar la vida. Yo te voy a decir una cosa: cuando tú tienes una promesa de Dios, independientemente de cómo esté tu circunstancia, independientemente de cómo se esté viendo la situación, cuando tú tienes una promesa de Dios, tú vas a ver lo que la promesa dice, y esto se va a realizar en tu vida. Va a ocurrir. En este caso, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora, esto es importante. Alguno de aquí se agarra y dice: bueno, ya ves, la enfermedad glorifica a Dios y por eso Dios me enfermó con esto. No, Dios no está diciendo eso. Dios está, o sea, sigue leyendo. Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Se refiere al milagro que va a ocurrir. A este punto los discípulos no entendían lo que estaba pasando, ni siquiera el mensajero. Pero nuestro Señor Jesús sí, porque Él lo sabe todo, porque Él es Dios. Entonces Él les dice: miren, esta enfermedad no es para muerte, y al final de cuentas el Hijo de Dios va a ser glorificado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en el momento en que llegue el milagro. Glorificar a Dios, no olvidarnos de glorificarle a Él. Ahora,
Este versículo es clave, ¿sí? Es una promesa que va a ser respaldada por Dios, y esto va a ocurrir si tan solo ellos lo creen. Ahora, vuelvo a repetir, es muy importante que sepas lo que Dios dice de tu situación o de tu necesidad. Puedes estar enfrentando una enfermedad incurable, puedes estar enfrentando un problema económico dificilísimo, puedes estar enfrentando una situación legal que pareciera no tener remedio, pero ¿qué dice Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios ha prometido? Porque si tú decides creer lo que Dios ha prometido y te aferras a creerlo, independientemente de qué tan difícil se ponga la situación, tarde o temprano vas a ver lo que Dios dice, porque Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra, y tienes que aferrarte a creerle a Él. Verso 6: cuando yo pues que estaba enfermo. Esto es lo importante, esto es lo interesante. Y cualquiera podría decir: Señor Jesús, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué? Se entera que está enfermo, y ¿qué dice el versículo? Cuando digo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. O sea, ¿qué pasó? O sea, amigos como esos, o sea, no. Piénsalo, o sea, esa es la primera impresión. Le hablas a un amigo, porque la Biblia dice aquí que Jesús amaba a Lázaro. Sí, ahora, Dios te ama a ti. Le presentas una petición a Él, pasan 1, 2, 3 días y nada. O sea, dice: Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Señor, ¿por qué no? O sea, ¿será que no me escuchaste? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, qué raro, ¿no? O sea, qué raro. Y me salió eso muy, muy chilango, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Eso lo editas, por favor, Gabriel. Me salió el folclore. Ahora sí que, es que yo, de veras que sí. Pero bueno, regresemos. Fíjate bien. Ajúa. O sea, considerando que los amaba, los apreciaba, y con todo eso no reaccionó, no fue a verlo. Ahora, al no ir inmediatamente a nuestro Señor Jesús, fíjate bien, Lázaro estaba enfermo, le avisan. Al no ir nuestro Señor Jesús, inmediatamente Lázaro se puso peor. ¿Y qué le pasó a Lázaro? Estiró la pata, colgó los tenis, se murió, chupó faros si eres del DF. O sea, así de fácil. Eso fue lo que le pasó. Se murió Lázaro. O sea, al punto, o sea, llegó la situación al punto en que no había nada en lo humano que se pudiera hacer por él. Ahora piensa y ponte tú en el lugar de María y de Marta. Eso no, oye, a ver, espérate. Jesús visitaba la casa de María y Marta y de Lázaro. Y sabes que llegaba con todos los dragones de los discípulos con él. ¿Por qué no venía solo? Jesús nunca venía solo. Los atendían. O sea, a ver, pásenle, les daban de comer. No sé si se quedaban a dormir, pero por lo menos se hacían un relajo allí, porque llegaba un montonal de gente. ¿Y qué pasa? Se enferma el hermano, y en lugar de ir, o sea, ellas sabían que él, de hecho, la Biblia nos enseña, capítulos anteriores, que nuestro Señor Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Entonces dice: oye, a ver, espérate, sanaste a todos estos y no podías venir a ver a mi hermano. Honestamente, es una prueba aquí adentro, una prueba en el corazón de decir: bueno, voy a empezar a dudar de Dios y voy a empezar a juzgar a Dios. ¿Ok? Y sabes, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación difícil, vas a encontrar la oportunidad de dudar de Dios y empezar a pensar mal de Él. Decir: no, será seguro Dios no me ama, o está enojado conmigo, o es que. Mantente creyendo lo que Él dice. Acuérdate, Él es bueno. Ahora, vuelvo a repetir, se tardó en ir. Bueno, se muere Lázaro. Ahora, es posible que simplemente Él ya sabía lo que Él iba a hacer, lo iba a resucitar. Es posible que simplemente se esperó para que no quedara la menor duda. Ok, vamos, ya se murió, vamos a esperarnos unos cuantos días para que no quede duda. No, es que seguro no andaba muerto, andaba de parranda, que no sé qué, porque es típico. O sea, si hubiera llegado el día de muerto, la gente llega y no, es que no estaba muerto. Sí, es que no andaba, es que así como que se estaba haciendo el muertito. No, es que ¿sabes qué? Aquí dice Jesús, nuestro Señor, 3 días. No, vámonos 4. Ahora, ver el verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea. Ahora, esto aquí a los discípulos, tú lo puedes leer después, a ellos les causa shock. ¿Por qué? Porque dice: vamos a Judea. A ver, Señor, si tú lees, te vas a dar cuenta que en Judea querían apedrear a nuestro Señor Jesús. O sea, Señor, ¿cómo que vamos a Judea? Si venimos de allá y salimos corriendo casi, porque te querían matar, y ahora es que mejor vamos a ver a Lázaro, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, sí lo convencen. Ahora, tú te vas a dar cuenta que en los versículos del 9 al 13, nuestro Señor les explica y les dice: mira, el que anda de día no tropieza,
¿Sí? O sea, el que anda de día sabe lo que tiene que hacer, puede ver todo y no se tropieza. El que anda de noche tropieza. Y lo que Jesús nuestro Señor en pocas palabras les está diciendo: muchachos, yo sé lo que estoy haciendo. Y esta es la cosa: en medio de tu situación difícil, en medio de ese momento en el que le presentas a Dios tu necesidad y no ves respuesta alguna, y de repente las cosas empeoran, tú tienes que saber que Dios sabe lo que está haciendo. Confía. Confía. Entonces, oye, Alfonso, pero es que cuesta. Sí, pero confía, porque tarde o temprano se va a hacer lo que Dios te dijo que haría. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero, porque Dios cumple su palabra. Entonces dijo, fíjate bien, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¡Ajúa! Y aquí son palabras que a mí me sorprenden. O sea, honestamente, hay quienes luego se enojan porque uno hace bromas, pero yo te voy a decir una cosa: para mí mi Señor Jesús tiene sentido del humor. O sea, porque aquí ¿qué dice? Lázaro ha muerto y me alegro. ¿No dice ahí? O sea, no dice Lázaro, ¿qué pasó? El que sigue, 15, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. O sea, ¿qué palabras son esas? O sea, ¿cómo me da gusto por ustedes que se murió Lázaro? Pues ¿qué? ¿Le debían dinero a Lázaro o qué? ¿No? O sea, me da gusto por ustedes de no haber estado allí. Ahora, llama la atención: Él sabe lo que está haciendo y dentro de todo Él tiene un plan. Me da gusto no haber estado ahí. ¿Para qué? Para que creáis. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Algo va a hacer nuestro Señor Jesús en unos cuantos versículos más adelante, que va a hacer que ellos crean más en Dios. Va a transformar sus vidas, puedan ver que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, o para que crean más de lo que ya están creyendo. Pero dice: vamos a Él. Ahora, hay momentos en la vida, y esta es la realidad, en que las cosas parecen no tener sentido. O sea, vienen y le avisan a nuestro Señor Jesús: Lázaro está muerto. Él decide quedarse. No tiene sentido. Les dice: Lázaro ya se murió. Señor, ¿cómo sabes? Si el mensajero ya se fue. Cállese, ya le dije, se murió. Crea. No tiene sentido. Y a veces en tu vida pareciera que se cierran las puertas. En mi vida se cierran las puertas de oportunidad. Y tú dices: Señor, pero ¿qué estás haciendo? O sea, esto que está pasando delante de mí no tiene sentido. ¿Qué es? Señor, o sea, es que tú sabes que si tan solo me hubiera sanado, es que tú sabes si tan solo hubiera vendido esto, tú sabes si tan solo hubiera tomado este trabajo, las cosas estarían mejor. Y pareciera que las cosas no tienen sentido. Pero ¿sabes qué? Tenemos que creer, mantenernos creyendo a Dios. En este caso, lo dijimos hace rato, desde la perspectiva de María y Marta, ellos mandan a avisarle a Jesús. Están esperando que Él responda inmediatamente, pero se tarda. No 1, 2, sino 3, 4 días. ¿Y qué pasa? Se muere Lázaro. Ahora, en lo que nosotros vivimos, por ejemplo, ¿qué haces cuando de repente oras? Pides una respuesta a Dios y no pasa nada. Empieza a empeorar la situación. Bueno, nuevamente, hay que confiar en Dios. Hay que seguir creyendo. No puedes dejar de creer. Nunca dudes del amor de Dios. Y esto es bien importante: cuando estés en medio de situaciones en tu vida donde no parece tener sentido nada, parece que lo que estás viviendo es un absurdo total, nunca dudes del amor de Dios. Porque es claro, en el verso 5 del capítulo 11, este mismo capítulo dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, claramente Juan, aquí el apóstol Juan, nos dice en el verso 5 que Jesús los amaba. Ahora, nuestro Señor Jesús, desde el punto de vista humano, estaba actuando de una forma irracional, pero eso no quiere decir que Dios no, o que Él no los amaba. Y pareciera que tus circunstancias son absurdas, pero eso no quiere decir que Dios no te ame, porque Dios te ama. Nunca dudes de su amor. Otra de las cosas que tienes que hacer es mantener siempre la esperanza viva. ¿Cómo? Creyendo en Dios. Mantén esa esperanza, esa llama de esperanza. O sea, si Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer. Piensa en un Abraham, piensa en una Sara. Sara tenía 65 años, Abraham tenía 75 años cuando Dios les dice: deja tu tierra, deja tu parentela, yo te voy a hacer padre de multitudes, te voy a bendecir. 65 y 75, pasaron 25 años. O sea,
Era absurdo. Señor, sí, nos bendijiste. Sí, Señor, nos llevaste a la tierra. Padre, pero dice aquí, Romanos capítulo 4, dice, en este caso dice, como está escrito, te he puesto por padre de multitudes delante de Dios. Fíjate bien, ¿a quién creyó? Fíjate bien, Abraham creyó a Dios, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes o padre de gentes conforme a lo que se le había dicho. Él tenía una promesa de Dios y Dios le dijo, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo que tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate bien, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. O sea, el cuerpo de Sara y el de Abraham estaba como casi muerto. Sin embargo, y de hecho, cuando tenía 65 años de edad, Sara ya era estéril. Pasaron 25 años y parecía que Dios no iba a responder a su palabra, que Dios no iba a cumplirla. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ese es el punto. Nunca dudes del amor de Dios y nunca dejes que la esperanza de un cambio muera, especialmente si tienes una promesa de Dios para tu vida. Abraham creyó. Fueron 25 años, pero él vio suceder lo que Dios le dijo. Yo te quiero decir en este día, y siento que Dios te dice en este día, que tú vas a ver suceder lo que Dios te ha dicho, lo que Él te ha prometido, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él cree, si Él dice algo, es porque Él lo va a hacer. Hablando de fútbol, Loida, me gustó, estaban entrevistando a un director técnico y se estaba peleando con el otro director técnico. Le empezó a decir de cosas y se hacen peleas ellos, aunque no fue directa, pero a través de los medios. Y decía este director técnico, no voy a hablar. Él decía, mira, prefiero ser dueño de mi silencio que esclavo de mis palabras. Wow, se lo dije a mi esposa, me dijo, lo necesitas aplicar mucho. Digo, ¿qué pasó? Me dice, no, ¿sabes qué? Úsalo, ese dicho, úsalo aquí en la casa, me dijo. Sí, digo, bueno, está bien. Sí, pero fíjate bien, prefiero ser dueño de mi silencio que esclavo de mis palabras. O sea, dices, no voy a hablar algo que no voy a cumplir. Mejor me quedo calladito. ¿Sí? Bueno, en este caso, todo lo que Dios ha prometido es todo aquello en lo que Dios se ha comprometido. Se ha enlazado con los dichos de su boca, y todo lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer si tú lo crees. Porque el justo por la fe vivirá. El justo por su fe en la palabra de Dios toma lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. ¿Qué estás esperando de Dios? Pregunto, ¿qué esperaste de Dios hace 10 años? Hace 15 años y perdiste la esperanza de verlo y Él lo has dejado morir. Siento que para algunos en este día es una de esas noches donde Dios quiere que tú de alguna u otra forma hagas resucitar, o por medio de su Espíritu Santo, resuciten los sueños, los llamados de Dios para tu vida. Aquellas áreas de tu vida donde perdiste la esperanza de un cambio, porque Dios quiere traer un cambio a ti. Verso 21, seguimos adelante. En este caso, bueno, vuelvo a repetir lo que dijo aquí Abraham. Él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que Dios había prometido. Ahora, escucha esto. A veces Dios nos hace esperar un poco más de lo que quisiéramos, pero Él sabe lo que está haciendo. Y esa es la realidad. Tenemos que aprender que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Dios sabe lo que hace. Mira, a veces Dios espera hasta el último segundo para responder. Loida, ¿te acuerdas de aquella viuda con su hijo? Que tenían un puñado de harina y un poquito de aceite. El último, o sea, iban a hacer un burrito, nada más que no había ni con qué rellenar el burrito. Se iban a hacer una tortilla de harina, puñado de harina, un poquito de aceite. Llegó el profeta y comieron meses enteros. Dios esperó al último minuto. ¿Qué otro caso? Tienes otra mujer también, precisamente que su esposo murió, y su esposo era uno de los hijos de los profetas. ¿Y qué pasa? Estaba endeudada, lo iba a perder todo. ¿Qué le quedaba? Un poquito de aceite. Dios hizo un milagro. Esa es la cosa. Hay momentos en los que Dios responde luego, pero hay momentos en los que Dios se tarda, y el punto es el resultado es el mismo. Si nos la hace de emoción, y como que pero aquí no le gustan las películas de emoción. ¿Sí?
O sea, yo me acuerdo, y quizá está aquí la persona, y no sabes cómo me bendijo. Y no voy a platicar todos los detalles, pero yo me acuerdo cuando me hablan por teléfono una persona de la congregación, y era una hermana que apreciamos mucho, y estaba llorando, y quizá creo que platicó esta historia en otra ocasión. El asunto es que estaba llorando porque a su esposo lo habían tomado preso y lo llevaron a una cárcel de inmigración, y era una situación donde no había remedio. O sea, te llevan a esa cárcel y ya, o sea, de donde seas te mandan a tu país, ¿no? Gratis. O sea que ya sabes, ¿sí? Si quieres regresar a tu país, pues ya sabes qué hacer. Entonces mandan a esta persona, a hermano querido, a esta cárcel de inmigración. Me llama llorando y empezamos a orar, y me vuelve a llamar, y fueron como 3 llamadas, y en una de esas, cuando suena el teléfono, veo su número, que lo bloqueo. No es cierto. No es cierto. Es que se me estaban durmiendo, nada más. No lo bloqueé, yo no soy así. Eso harán ustedes, pero yo no hago eso. No es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo veo, y el Espíritu Santo me da una impresión. Me dice: dile que su esposo va a salir de la cárcel. Ahora, la situación es que cada vez que me hablaba, estaba peor la condición. O sea, no, y hermano, y ahora sí, que quién sabe qué. Y yo no, o sea, y en ese momento, tengo que ser honesto, no se lo dije. Y me quedé aquí, ¿qué onda? Y me jalaron la oreja. No te dije. Y dice: sí, Señor, perdóname. ¿Qué pasa? El asunto es que me tocó predicar el domingo después, y se acerca la hermana al final. Estamos en un tiempo de administración. Se acerca y llorando me dice: ¿sabe qué, hermano? Si Dios no hace algo en esta noche, creo que decía a las 2 o 3 de la mañana, ya, se lo llevan. Viene no sé quién y se lo llevan. No me han llevado hasta ahorita, entonces no sé quién viene. Pero bueno, viene no sé quién y se lo llevan. Entonces, en ese momento me dice eso, y yo me quedo, híjole, y el Espíritu Santo me recuerda: dile. No, ¿cómo crees? Dile, ok, dile. O sea, pero Señor, me dice: dile. O sea, me dice, en otras palabras, dile, ese es el final de la película. ¿Sí? Dile. Dice: ¿sabes qué? No te lo dije el otro día, pero el Señor me dijo: tuve una impresión de que tu esposo va a salir de la cárcel. Ahora, en lo humano es imposible. O sea, tú sabes cómo son las reglas, cómo es las leyes, cómo son las leyes. Oramos. Amén. Oramos, y esa noche, en la madrugada, no me acuerdo si me habló, gracias a Dios, creo que no. Me dejaron. Esa noche lo soltaron. Llegaron, lo soltaron, y le dijeron: ¿sabe qué? O sea, no sé bien todos los detalles, pero le dijeron: ¿sabe qué? No hay problema, usted váyase, está libre. ¿Qué? Libre. O sea, impresionante. Ahora, esa fue la primera parte de la película. O sea, ¿a quién no le gustan las secuelas de las películas? ¿Sí? Amén. No estén viendo películas, hermana. Mejor lea la Biblia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Siguiente parte de la película. Sale y resulta, no, pues que vamos a aplicar por nuestros papeles para residencia. ¿De veras? Sí. Y órale, pues empiezan a aplicar. ¿Y quién sabe qué sale en lo de la residencia? Que dicen: ¿sabes qué? Olvídalo, mi cuate. Un tache, tú vas a ser residente. ¿Y qué pasa? O sea, en ese momento, ahora ellos estaban creyendo a Dios. O sea, oye, Señor, si tú nos sacaste de la cárcel, hiciste esto, ¿qué pasó? ¿Y a qué hora esto sale? O sea, imposible. Oramos, creímos. El enemigo trató de hacer 2 que 3 cositas, y hace como 2 semanas me enseñó su green card. ¡Ajúa! Ahora, tengo que ser honesto, la revisé a ver si no era de las que hacen en Oak Cliff. No es cierto. Dios hizo el milagro. Ahora, estamos hablando de que Dios hizo el milagro, un sistema legal, yo no sé cómo, pero te digo una cosa: si Dios pudo con él, Dios puede contigo, cualquiera que sea la situación. Pero no puedes dudar del amor de Dios, tienes que mantener la esperanza viva y tienes que creerle a Dios. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta que Lázaro se muere. ¿Por qué tuvo que morir Lázaro? No sé. Esa es la realidad. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Bueno, tengo una idea de por qué, pero ¿sabes qué? Solo Dios sabe. El punto es este: Dios puede resolver cualquier situación. El punto es que tú y yo necesitamos mantenernos creyendo en Él.
El verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Quiero decirte que muy probablemente Lázaro murió el día en que llegó el mensajero a ver a nuestro Señor Jesús. La tradición de este pueblo era que los enterraban en el día en que moría. Entonces él ya llevaba 4 días muerto, ¿sí? Ahora dice el verso 19: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, ¿sí? Seguro ahí estaban viendo 2 hermanas, ahorita nos repartimos, nos casamos y tenemos casa, ya le hicimos, ¿no? Pero bueno, verso 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta rompió la tradición es que no salían de la casa cuando estaban en un tiempo de luto. Verso 21: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Ahora es interesante porque suena a un reclamo, ¿sí? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora piensa en esto, más adelante te vas a dar cuenta que en el verso 32, cuando María sale, le dice las mismas palabras. Entonces es posible que Marta y María, sentadas, veían a su hermano que estaba enfermando y empeorando. Decían: híjole, pero ¿y dónde estará Jesús? No, pues asómate. ¿Dónde estará nuestro Señor? No, pues no viene. Y de repente ya cuando se muere, ¿qué pasó? Absurdo, pero tenemos que creer. Dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús, bueno, ya te lo dije, o sea, realmente ella también dijo, o sea, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Para ellas la solución era detener el progreso de la enfermedad y mantener a Lázaro vivo, ¿sí? Pero a veces nuestra solución a los problemas no es la solución de Dios. A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Deja que Dios haga su obra. Tú solo mantente creyendo. O sea, Dios va a cumplir. O sea, lo que sí es una constante y lo que sí va a suceder es lo que Dios dijo. Si Dios dijo que esta enfermedad no era para muerte, no importa cómo es que Dios lo haga, Dios va a mantener a Lázaro vivo. Y si Dios te ha prometido que va a suplir tus necesidades, si Dios ha prometido que te va a guardar, que Él te va a proteger, que Él te va a sanar, no importa cómo es que lo haga, Él lo va a cumplir si tú lo crees. Esa es la clave. Tenemos que mantenernos confiando en Él. Verso 22: mas ahora sé, creo que me vinculé, el verso 21: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22: mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Vemos aquí un poquito de fe, a pesar de que Marta estaba decepcionada seguramente de nuestro Señor. Ella siguió creyendo. Y Dios, una de las cosas que tú tienes que saber, que a pesar de las circunstancias, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no tiene límite. Dios es ilimitado. Ahora, verso 23: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Independientemente de lo que haya pasado con tu hermano resucitará, se levantará de los muertos. Ahora, lo que está Jesús diciéndole a ella es: mira, lo que originalmente querías que sucediera, que era que tu hermano se restaurara, va a pasar. Pero ¿qué pasa? Ella no estaba entendiendo lo que nuestro Señor Jesús le estaba diciendo. Y ella dice: Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección. Pero Jesús, nuestro Señor, no se refería a eso. Pon mucha atención. Vuelvo a repetir, por ejemplo, el caso de este hermano que estaba en la cárcel. Dios me habló, me dijo: dile que va a salir. Que fui, en este caso escuché, dije lo que Dios me dijo. No le inventé: Dios, vas a salir y vas a ser el gobernador del estado de Texas. Tampoco. O sea, vas a salir. O sea, pon atención a lo que Dios te dice y obedécelo. Si alguien me puede ayudar con el piano, por favor. Fíjate bien. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ahora piensa en esto: el mundo ve la muerte como algo irreversible, algo que no puede cambiar. Sin embargo, para Dios no hay imposibles. Mira, yo no sé en qué situación estés hoy, pero yo sé que Dios puede revertir cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier cosa, porque todo lo puede. Ahora, la pregunta que yo te hago: si Él es la resurrección en la vida, te pregunto, ¿quieres vida? Cree en Él. Aunque el humano no tenga remedio, si tú te mantienes creyendo a Él, Él lo va a hacer. Jesús dice: yo soy. ¿Te acuerdas cuando Dios se revela a Moisés y le dice: Señor, ¿quién eres? Y dice: diles que yo soy. Y en este caso te vas a dar cuenta que Juan, es interesante, por ejemplo en el verso 35 les dice:
Juan 6:35 les dice: yo soy el pan de vida. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Jesús es aquel que sacia nuestras necesidades más profundas. En el capítulo 8, en el verso 12, Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Señor Jesús nos ilumina, nos muestra el camino, saca la oscuridad de nosotros. En el capítulo 10, en el verso 9, Él dice: yo soy la puerta, ¿sí? El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta, Él es la puerta, nos da la vida eterna. En el verso 11, el mismo capítulo 10, Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él cuida de nosotros, Él guía nuestra vida, Él suple nuestras necesidades. Él es el gran yo soy. Es aquel en quien hemos creído. Y aquí les dice: yo soy la resurrección y la vida. Quiero que entiendas en este día que Él es la solución para cualquier problema de tu vida. Él puede saciar tu hambre, Él puede saciar tu sed, Él puede cambiar cualquier situación, por difícil que parezca, y convertirla en algo extraordinario para su gloria y para tu bien. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es creer en Él. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice. Y María le dice: Señor, yo lo creo. O sea, le dice: pero María, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Le dijo: Señor, yo he creído. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Verso 28: y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, la hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí. Ella, cuando lo oyó, salió deprisa y nuevamente le dijo: Señor, esto me gusta. El verso 32 dice: cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies. Si algo tú y yo podemos hacer en los momentos en que no entendemos lo que está pasando, en los momentos en que entregamos a Dios nuestras peticiones y parece que nada cambia, en el momento en el que pareciera que tu mundo se derriba, en el momento en que la enfermedad pareciera que está ganando, en que estamos perdiendo la batalla, si algo podemos hacer es lo que hizo María: se derribó a los pies, se postró a los pies del Maestro. Póstrate delante de Él, ríndete a Él. Se postró, porque ese es el mejor lugar en medio de cualquier circunstancia. Señor, si hubieses estado aquí. Ahora, verso 33: Jesús entonces, al verla llorar, dice: y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció y en espíritu y se conmovió. Ahora, no voy a meterme a explicarte esto, pero Él ve la necesidad, se conmueve. Y entonces Él dice: bueno, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Cuando llega ahí en el verso 35, nos dice que Jesús lloró. Versículo más corto de la Biblia. Esto me gusta, no porque haya llorado, sino porque vemos emoción aquí en Él. Vemos sentimientos. Vemos el cumplimiento de lo que nos dice Hebreos 4:15 y 16. Que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que nos entiende. Si alguien te entiende en esta vida, si alguien entiende lo que tú estás sufriendo, yo quizá no lo entiendo porque yo no lo he vivido, pero tú sí, porque lo estás viviendo. Él te entiende. Hay personas que han perdido a un hijo, una hija. Él te entiende. El Padre te entiende. Él perdió a un hijo, dio a su hijo por nosotros. Hay personas que han pasado situaciones difíciles. Él te entiende. Él te puede ayudar. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Lo vieron llorar. Y algunos de ellos dijeron, y aquí fíjate bien, esto es lo interesante. Algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho que también Lázaro no muriera. La gente va a hablar. La gente a tu alrededor va a decir: oye, a ver, espérate, pero tú eres cristiano, ¿por qué te está yendo tan mal? Tú eres cristiano porque estás enfermo. Tú eres cristiano porque la gente va a hablar. O sea, dicen: oye, pero si Él, o sea, no inventes, sanó a un ciego, un milagro extraordinario. ¿Pero qué? O sea, si hizo todo eso, y además ellos eran queridos para Él, Él los amaba, ¿por qué no hizo nada? La gente va a hablar. Tú
Mantente creyendo a Dios. Cree. Confía en Él. Ellos estaban más preocupados por lo que Jesús no hizo y pensaban que Él debía haber hecho. Yo te voy a decir una cosa: en medio de estas situaciones absurdas, no cuestiones a Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Más bien confía en Él. Verso 38: Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Verso 39, y aquí es donde tú y yo tenemos que hacer algo. Verso 39: Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, huele muy mal porque ya son 4 días. Pero ve lo que dice nuestro Señor Jesús: o sea, yo estoy dispuesto a resucitar esto, yo estoy dispuesto a traer el cambio, pero tú tienes que quitar la piedra. Y ese es el punto. Hay ciertas cosas en nuestra vida que ya las pusimos detrás de una cueva y las tapamos con una piedra. ¿Qué es lo que quita esa piedra? La fe. La fe en lo que Él dice. Ellos tuvieron que de alguna u otra forma tener un poco de fe en Él, suficiente como para decir: bueno, si Él está pidiendo que quitemos la piedra, hay que hacerle caso, porque Él sabe lo que está haciendo. Cuando Dios te diga algo, créelo, obedécelo, quita la piedra. Ahora mira, para ellos la posibilidad de un cambio se había esfumado. Sí, lo que le había pasado a Lázaro era irreversible. No tiene esperanza, no tiene remedio. Pregunta: ¿vas a mover la piedra, sí o no? O sea, no sé qué es lo que está pasando en tu vida. No, o sea, ya deja de cuestionar. Pregunta: ¿vas a mover la piedra, sí o no? ¿Vas a seguir creyendo en Él, sí o no? Verso 40: Jesús le dijo: no te he dicho. Y aquí está la clave de este mensaje. Primero dijimos, les dio una promesa. Esta enfermedad no es para muerte. Necesitas una promesa de Dios. En medio de lo absurdo, necesitas nunca dudar del amor de Dios. Siempre mantener la esperanza viva. Cuando Él te diga: quita la piedra la mantienes quitada a través de la fe. Pero la siguiente cosa que tienes que hacer es aquí: cree. Si cree, verás la gloria de Dios. Si crees, verás. Si crees, verás. Si mantienes tu fe en Dios, si te mantienes creyéndole a Él, vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, en tu circunstancia, en tu casa, en tu familia. Pero necesitas fe, porque el justo por su fe vivirá. La fe necesita de una promesa y de un Dios que respalda su palabra. Si estás creyendo a Dios, tu victoria es inminente, es segura. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque en la cruz Él llevó nuestras enfermedades. Porque en la cruz Él venció a Satanás, venció al pecado mismo, a sus demonios, a todo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Cree para que puedas ver. Si crees que es verdad, tarde o temprano verás lo que Él dijo que verías. Si crees que es verdad y que Dios respalda su palabra, tarde o temprano lo vas a ver. ¿Qué vas a hacer cuando las cosas que parecen normales, de repente las cosas que parecieran volverse en algo absurdo? ¿Qué vas a hacer cuando parece que Dios no te escucha? ¿Qué vas a hacer cuando ves a Jesús sanar al ciego y a ti no te sana? Porque eso fue lo que le pasó a Lázaro. ¿Ves lo que le pasó a María, a Marta? Eso fue lo que le pasó a los judíos. Veían que Jesús había hecho milagros extraordinarios y no con ellos. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dar por vencido? ¿Te vas a tirar y vas a dejar que te entierren? ¿O vas a enterrar ese sueño? ¿O vas a decidir creer en el Dios vivo y verdadero, que puede todo, que todo le es posible? Jesús le dijo a un hombre que tenía un hijo endemoniado: si crees, al que cree, todo le es posible. Y siento que Dios te dice eso en esta noche. Si crees, si te mantienes firme en una cosa, en que Dios es fiel y verdadero, todo te será posible. Podrás ver ese milagro suceder. Yo te invito a que levantes tus manos delante de Dios en ese día y te rindas a Él y que le digas: Señor, creo en ti. Creo en ti. Si hay algo seguro en esta tierra, eres tú, Señor. Si hay algo que no cambia, si hay algo fiel y verdadero, eres tú, Señor. Y lo que harás
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando las cosas no salgan como pensamos que debían de suceder? Tenemos que hacer lo que dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del rebaño, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Es hora de que resuciten tus sueños, es hora de que quieras vivir, es hora de que cumplas el propósito de Dios para tu vida, es hora de que creas en aquel que es fiel y verdadero. Te glorificamos, Dios. Victoriosos en ti, Jesús. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Yo quiero que tú en este momento presentes tus necesidades delante de Dios. Aquellas cosas que quizá habías perdido la esperanza de que Él pudiera actuar, que ya le habías presentado y no habías visto una respuesta. Ahorita quita la piedra de eso. Quita la piedra de eso. En el nombre de Jesús, dile: Señor, yo decido creerte otra vez. Para algunos es creer a Dios por su futuro y por los planes que Él tiene para su vida. Entonces quitaron la piedra de donde había sido. Tú has quitado esa piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. ¿Sí? Padre, te doy gracias porque me escuchas. Ahora, la realidad es que el quitar la piedra no es un gran despliegue de fe. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que Él pidió de ellos. Él dijo que si tan solo tuvieses fe como el grano de una semilla de mostaza, podrías decirle a un monte: quítate y échate al mar, y lo haría. Quizá dice Alfonso: pero es que yo no tengo mucha fe hoy. No importa, el Maestro está aquí. Tienes una promesa de Él. Dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije para que esta multitud, Señor, que está alrededor, escuchen que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado a las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto. Pero Él resucitó. Y declaramos vida, declaramos vida, declaramos vida. Vamos a declarar vida sobre tu circunstancia.